No han sido tiempos fáciles estos que hemos vivido. Hemos tenido que afrontar una pandemia. Es verdad que hemos puesto en marcha políticas de protección de rentas a trabajadores autónomos, a pequeños y medianos empresarios y también a los trabajadores por cuenta ajena, pero no han sido tiempos fáciles y tampoco estamos en un momento actualmente fácil como consecuencia de la guerra en Ucrania. Pero creo que el próximo 23 de julio, a diferencia de lo que sucede en otro tipo de elecciones, no es una contienda entre partidos políticos. Esto va a decidir qué dirección toma España. Si toma una dirección de avance o toma una dirección de retroceso. En estas elecciones no nos estamos jugando la alternancia. La amenaza real es un gobierno de coalición entre Feijóo y Abascal, que evidentemente supondría un retroceso serio, grave, en derechos y en libertades, como estamos viendo ya en algunos municipios y en algunas comunidades autónomas donde han pactado. ¿Y funciona el miedo a Vox como estrategia electoral? Sé que es una cuestión de principios, me acaba de decir, pero ¿no le preocupa que esto pueda concentrar el voto en el PP como ocurrió en las elecciones andaluzas? Está la ultraderecha y están los ultraderechizados. Y el PP se ha ultraderechizado. Es así. Cuando un partido político abre la puerta a decir que es que lo que sucedió fue un divorcio duro, o que, bueno, sí, es verdad que existe la violencia intrafamiliar, o acepta el debilitamiento de las estructuras de diálogo social, como estamos viendo, por ejemplo, en Castilla y León, donde fue el primer gobierno del Partido Popular con Vox, de Feijóo y Abascal. Un partido político que asume, no por acción, sino por omisión, el negacionismo climático, o que pone al frente de instituciones antivacunas, es tan responsable como aquellos que proponen a estas personas. Y le voy a decir una cosa que a lo mejor resulta un poco llamativa, pero después de escuchar y ver a estas personas al frente de las instituciones, yo estoy convencido de que los votantes del PP y Vox son mucho mejores que sus dirigentes. Y por eso creo que es importante pedir el voto, y estoy convencido de que va a ser así, de mucha gente que incluso no ha votado al Partido Socialista, pero que no quiere esa España de Feijóo y Abascal. Hablaba de la cuestión catalana. Es evidente que hoy está bastante mejor que hace 5 años, después de algunas medidas que tomó su gobierno, como los indultos. Pero hay decisiones que aunque hay que tomar pensando en el medio plazo, aunque a corto plazo le puedan costar votos. He tomado decisiones arriesgadas, he tomado decisiones que hay ciudadanos, también progresistas, que no han entendido inicialmente. Pedí ese voto de confianza y creo que hoy efectivamente tenemos la situación en Cataluña encauzada. Ahora que de repente pues, hemos conocido esta sentencia del Tribunal General de la Unión Europea a Puigdemont y también al resto de huidos independentistas catalanes, vemos cómo la ultraderecha y ese PP ultraderechizado echan de menos la Cataluña de Puigdemont. Bueno, yo reivindico la Cataluña de Salvador Illa, y esa Cataluña lo que quiere es convivir, es avanzar en derechos y en libertades y no retroceder a tiempos pasados, 2017 o 2019, cuando vimos efectivamente arder contenedores en Barcelona. Creo que hay dos elementos muy importantes. Es que la economía española está creciendo, estamos creando empleo, estamos solucionando problemas como es el de Cataluña. ¿Vamos a volver atrás? Por eso yo estoy convencido de que la ciudadanía española nos va a confiar el voto mayoritario. Y en estas elecciones, teniendo en cuenta de que no va de una contienda de partidos políticos, sino de qué dirección toma España, pido el voto no solamente para aquellos votantes tradicionales del Partido Socialista, pido el voto para todos aquellos votantes de otras opciones políticas, incluido la del Partido Popular, que están avergonzados de los acuerdos con Vox y con Abascal. Pido el voto mayoritario de izquierdas, de centro y también de gente de derechas que sé que me van a dar un voto prestado, pero que desde luego lo hacen porque hay una cosa que nos une a todos y a todas, y es que España no retroceda y que España avance. Y eso es lo que nos estamos jugando. No es la alternancia. Hay que decirle con nuestro voto sí al avance, no a Abascal, y a decirle a Feijóo que con Abascal no, que así no, que con Abascal nunca. Y eso también tenemos que hacerlo el próximo 23 de julio. Puigdemont era un problema hace 5 años. Hoy es una anécdota. Y la palabra de Puigdemont vale lo que su declaración de independencia. Es papel mojado. Pero lo que sí que es cierto es que hay una coincidencia entre Feijóo, Abascal y Puigdemont. Y es que quieren que cuanto peor, mejor. Es decir, añora el PP y Vox, Feijóo y Abascal, la Cataluña de Puigdemont. Y Puigdemont añora la España gobernada por la derecha. Imaginémonos una derecha y una ultraderecha que han dicho, Abascal en este caso, que la solución en Cataluña es resolverlo a bofetadas. Pues no, nosotros queremos construir convivencia,
Queremos construir cohesión y eso es lo que reivindica el Partido Socialista y en particular su líder Salvador Illa. Podemos hacerlo. Y yo estoy convencido de que el próximo 23 de julio al Partido Socialista le van a votar gentes que han votado muchas otras opciones políticas, pero que no quieren ver la película entera de un tráiler, de una película tenebrosa, como la que hemos visto durante estos últimos 20 días, que es el pacto entre Feijóo y Abascal en muchos ayuntamientos, en muchos municipios. ¿Yo qué quiere que le diga? A mí me parece que ver en un país que ha sido ejemplo en el mundo, no digo ya en Europa, en el mundo, créame si lo digo, que yo he estado fuera, hablando con todos los líderes europeos, inversores extranjeros, empresarios, diciendo que España es un ejemplo en vacunación, y vemos al frente de instituciones públicas a gente que abiertamente dice que es antivacunas y que no han vacunado a sus hijos e hijas porque no han creído en la vacuna, creen en estas conspiraciones. Un país que es referencia en transición ecológica, que recibe un montón de dinero en inversión verde o que es ejemplo en políticas feministas, ver a líderes en instituciones decir que las mujeres son más agresivas que los hombres porque tienen pene. Es igual de responsable el partido político que lo propone y el partido político que con sus votos permite que esa gente esté al frente de instituciones. Debería darles vergüenza el intercambiar sillones por principios, derechos por votos. Se ha hablado durante estos últimos años mucho de con quién he pactado yo para lograr conquistas sociales. Y esta es la gran diferencia. Yo he pactado y buscado votos hasta debajo de las piedras para sacar adelante avances y conquistas sociales que han sido buenos para el conjunto de la ciudadanía. Gente que incluso ni me ha votado, pero que está de acuerdo en que el salario mínimo interprofesional suba a el 60% del salario medio, que hay que revalorizar las pensiones o que hay que aprobar una ley de eutanasia. Esta gente está acordando para prohibir las concentraciones de violencia machista, cambiando las concejalías de igualdad por concejalías de familias, como si la igualdad y las familias fueran conceptos absolutamente antitéticos, o diciendo claramente que son negacionistas climáticos y las primeras decisiones que toman son, por ejemplo, paralizar las obras de carriles bicis, o llegar hasta el colmo de ver la censura en eventos culturales. Usted ha reconocido la ley del sí es sí como uno de sus principales errores de esta legislatura. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué pasó con la elaboración de esa ley para que nadie del gobierno detectara esas rebajas de penas indeseadas para violadores? Yo le diría antes lo siguiente, Nacho, si me permite. Esta es una buena ley. La ley del sí es una buena ley. Es un avance feminista que hay que reconocer y que las izquierdas deben reconocer. Y yo así lo hago. Es una ley que plantea una respuesta a una realidad que sufren muchas mujeres en nuestro país. Hay, el año pasado, por ejemplo, 3.600 condenas con pena de prisión por agresiones sexuales. En nuestro país las agresiones sexuales existen, se dan. Hay que hacerlas visibles y hay que poner encima de la mesa recursos y medios y atención para prevenirlas y también para proteger y atender a las mujeres víctimas de esas agresiones sexuales. Esto lo hace la ley del sí es sí. Presta recursos económicos, plantea alteraciones de la jornada laboral y también de la prestación por desempleo a víctimas de las agresiones sexuales, plantea recursos y atención especializada psicológica para las víctimas de agresiones sexuales y creo que es una buena ley. Es un avance en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, pionera en muchos ámbitos en este aspecto de respuesta frente a una realidad que amenaza a muchas mujeres en nuestro país, que es la agresión sexual. A partir de ahí, ¿hubo un efecto indeseado de un error que se produjo en el Código Penal? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y yo asumí esa responsabilidad en primera persona. Pedí perdón a las víctimas de las agresiones sexuales y puse encima de la mesa una respuesta que ha cerrado, digamos, esta situación indeseada. Usted me pregunta por el tiempo. Bueno, yo traté de persuadir a mi socio de gobierno, en este caso a la ministra de Igualdad, que teníamos que tomar una decisión de manera urgente y de manera rápida. Desgraciadamente no pude sacar adelante esta reforma del Código Penal con la ministra Montero, pero esa reforma del Código Penal se aprobó y afortunadamente, bueno, pues creo que ha sido la mejor manera de defender, insisto, una buena ley, porque es una buena ley.